En el siglo I, los dioses de los romanos eran brutales, manipuladores y sin sentimientos. Tampoco les gustaba realmente los seres humanos. Uno de los dioses más importantes era Mars, el dios de la guerra. En apariencia, Mars era de muy buen parecer, pero era muy cruel y vengativo para con la humanidad. En una oportunidad, casi es asesinado por otro dios en una pelea. En esa batalla, él fue capturado y encerrado en un envase por manos de dos gigantes. Cuando él apeló a su padre Zeus para que lo ayudara, su padre estaba muy ocupado arrojando personas desde el monte Olimpo y enviando rayos para aniquilar a otros dioses. Bueno, no obstante, Mars se escapó y continuó sus prácticas sangrientas. Por lo general, él era representado por un varón con una espada ensangrentada y su trono, en el monte Olimpo, estaba cubierto de piel humana. El verano pasado, visité un museo en Inglaterra que estaba lleno de reliquias de la época de Pablo, cosas que se habían descubierto en templos romanos de la antigüedad. La gente había escrito cosas en cuanto a sus dioses en piezas de cerámica o piedra. Yo las vi. Se trataba de pedidos a sus dioses para que hicieran todo tipo de crueldades a sus enemigos. Un hombre le pidió a su dios que matara a su enemigo. Una mujer escribió en una tableta de piedra pidiéndole a su dios que deje ciega a la persona que le había robado sus joyas. Otro hombre le pidió a su dios que maldijera todos los esfuerzos de su competidor en los negocios. No es de asombrarse, entonces, que los romanos no supieran nada en cuanto a un Dios amoroso y tampoco esperaban recibir misericordia de parte de sus dioses. La idea de un Dios paciente, amoroso y protector era impensable para ellos. No existía algo así como el amor de parte de una deidad, ni amor por los dioses. Si usted se metía en el camino de Zeus, simplemente sería destruido. El apóstol Pablo eventualmente estuvo en Atenas, la ciudad junto al monte Olimpo, el hogar de los dioses, rodeado de templos y estatuas a las distintas deidades. Él remarcó el hecho de que ellos tenían un espacio para el Dios no conocido en Hechos, capítulo 17, versículos 22 y 23. 600 años antes de la visita de Pablo, Atenas fue blanco de una terrible plaga. Miles de personas murieron y la ciudad estaba desesperada por una cura. Los atenienses asumieron que los dioses estaban enojados con ellos. El único problema es que no sabían cuáles de todos los dioses estaban enfurecidos. Así que ellos hicieron un plan para pacificar a los dioses que estaban causando la plaga. Soltaron un rebaño de ovejas saludables. El plan era dejar que las ovejas deambularan libremente por la ciudad y cuando alguna se reposaba en el suelo, la matarían, sacrificando al dios cuyo templo se encontraba más cerca. Lo que ellos asumían era que los dioses furiosos se tranquilizarían al recibir las ovejas como sacrificio. El problema fue que cuando largaron a las ovejas, ninguna de éstas se recostó cerca de algún templo. La gente no sabía qué hacer, así que para poder cubrir todas sus bases religiosas, sacrificaron a las ovejas, hicieron un monumento en ese lugar y lo llamaron al Dios no conocido. ¡Oh! Imagínese qué ironía. Pablo iba a declarar el Evangelio de Jesucristo, la manifestación física del Dios inmortal, quien vino no a devorar a sus enemigos, sino a morir voluntariamente por los pecados del mundo entero, como dice Primera de Juan 2:2. Él fue la manifestación física de Dios, el Cordero sin mancha. Imagínese eso. El único Dios vivo y verdadero vino para poder ser lastimado. Los dioses de los griegos y los romanos no tenían lastimaduras, y desde luego que no tenían heridas de parte de los humanos. Ese es el tipo de cuadro que Pablo pinta de Dios, y uno puede ver fácilmente un cuadro de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 21. Se trata de un retrato de Dios que no solo desafía el concepto que el mundo tiene de cómo es Dios, sino que también anima el corazón de usted que cree. Dios fue herido por usted, sí.
Dios fue herido por usted. Fíjese lo que dice este versículo. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. En realidad, tenemos dos cuadros en este versículo. Se trata, en primer lugar, del retrato de un Dios paciente y, en segundo lugar, el retrato de una nación. Vayamos en orden. Fíjese primero y por sobre todas las cosas, el retrato de un Dios paciente. Al estudiar este retrato en particular, hay dos temas que sobresalen, dos colores fuertes que captan su atención. En primer lugar, una invitación persistente. Lo primero que capta su atención en el retrato de Dios es su invitación persistente. Pablo comienza citando a Isaías, que a la vez cita al Señor, diciendo: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos. Cuando uno espera por algo por un tiempo largo, suele usar la expresión todo el día. Por ejemplo, estuve todo el día esperando que aparecieras. O tal vez decimos: estuve esperando que sonara el teléfono todo el día. O también decimos: estuve haciendo cola todo el día. Es así, ¿no? Nosotros usamos esa expresión. Por lo general estamos exagerando. Así es. Dios no está exagerando aquí. De hecho, Él está haciendo todo lo opuesto. Todo el día. ¿Cuánto tiempo sería eso? Regrese en el tiempo varios siglos atrás a la época de Moisés y fíjese cómo Dios invita pacientemente a su pueblo a que lo siga, y éste solo se queja y se revela una y otra vez. Regrese a la época de Abraham, de Isaac o de Jacob, y mire mientras Dios espera que sus escogidos le sigan y confíen en Él. Regrese también aún más en el tiempo y vaya al comienzo de la historia humana, cuando Dios hace esa memorable pregunta: Adán, ¿dónde estás? En otras palabras, estoy esperándote. ¿Quiere un retrato de Dios? Es con sus manos estrechadas, haciendo una invitación constante a la humanidad. Entonces, lo primero que resalta en este retrato es una invitación persistente. Dios está invitando a la humanidad. Pero hay otro tema dominante en este retrato. No solo vemos una invitación persistente, sino que también está el involucramiento personal de Dios. Cuando nosotros, como humanos, pasamos a ser exitosos, lo probamos teniendo personas que nos sirven. Si uno tiene dinero, contrata a una mucama para que haga las cosas de la casa, a un ordenanza para que le haga los trámites, para que responda a las llamadas, escriba cartas y nos haga una agenda de las cosas que tenemos que hacer. Cuando más exitosos somos, más personas tenemos bajo nuestras órdenes. Es así. Recuerdo cuando estaba estudiando en el seminario, en una oportunidad trabajé haciendo trámites para una oficina de bienes raíces en una inmobiliaria. El presidente y fundador de la compañía tenía mucho dinero, se lo puedo asegurar. Nunca voy a olvidar el día en que me enteré que él no tenía que ir a comprar ropa. Él nunca fue a comprarse ropa. Alguien venía a su oficina con muestras de tela y 1 centímetro. Lo medía, le hacía un par de preguntas y listo. Luego los sastres hacían el trabajo y creaban sus camisas y trajes, y hasta alguien hacía sus cinturones. Alguien se ocupaba de todo. Él nunca tenía que salir a comprar ropa. No había dudas que él era alguien que tenía mucho dinero. Pero espere un minuto. Dios es el único alguien, por decirlo así. Seguramente alguien le sirve. Fíjese en los pronombres personales en estos versículos. Dice: extendí mis manos. Yo extendí mis manos, dice ahí Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Tal como nos dice Juan 1:14, Él vino personalmente. Él mismo, según Lucas 19:10, dice: vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hasta en esta encomienda,
Cristo podría haber mandado a alguna otra persona a invitar a la iglesia a que regresara a la comunión. Pero incluso en esto, nuestro Señor es descrito como el que va y golpea. La salvación y la comunión provienen de la invitación e involucramiento personal de Dios. Todo el día extendí mis manos, dice la porción de la palabra de Dios allí. Las manos representaban trabajo, esfuerzo y fortaleza y propósito. Si usted confía en su propia labor y sus buenas obras, y sus fuerzas propias y su propósito, se irá derecho al infierno. Si acude a las manos de Cristo y confía en su obra perfecta y en su fuerza, entonces irá al cielo. En una revista se publicó un artículo que hablaba de la superstición religiosa de las religiones del mundo. Miles de personas hicieron fila en Hong Kong para ver uno de los dedos de Buda. Estuvo a préstamo por el gobierno chino por unos 10 días. Si bien uno solo podía verlo por unos segundos, muchos decían que esa reliquia ofrecía una esperanza fresca y calma a Hong Kong. Fue transportado en avión a la ciudad un miércoles, mientras los locales estaban celebrando el aniversario de su natalicio. Varios cientos de miles de personas le dieron su respeto. Monjes budistas vestidos con su tradicional vestidura naranja observaban el dedo de Buda mientras estaba de muestra. Zhu Danjing le dijo a uno de los periodistas: «Espero que la reliquia pueda ayudar a la gente a ser más feliz». Una mujer de unos 70 años tenía el rostro lleno de lágrimas después de contemplar por breves segundos ese fragmento de hueso, que estaba protegido por una caja de vidrio a prueba de bala. Ella dijo lo siguiente: «Pienso que este dedo me va a proteger en los dolores y dificultades de la vida». ¿En qué mano estaba confiando esta persona? ¿O todas estas personas? ¿En qué manos está confiando usted? Cuando leo esta invitación de Dios a Israel, que fue dada primero a Isaías, no pude dejar de adelantar el cassette. Uno puede adelantar el cassette de Isaías 65 a Mateo capítulo 27, donde Cristo va a estrechar sus manos en la cruz, estirar los brazos para que lo clavasen. E incluso en su muerte, sus manos estaban estrechadas como diciendo: «El que venga a mí, no le echaré». Qué hermoso cuadro de Dios, ¿no? Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Este es un cuadro que, por contraste, es más bello que el primero. Este primer cuadro es un Dios paciente y persistente. Pero ahora, el otro cuadro, el cuadro de una nación desafiante. En segundo lugar, Pablo nos revela el cuadro de una nación desafiante. Pablo continúa diciendo: «Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor». Una vez más, ahí tenemos dos temas dominantes. El primer tema es desobediencia o rebeldía, porque dice la Biblia: «Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde». La palabra griega traducida rebelde se refiere a alguien rehusándose a creer. Es interesante que el Nuevo Testamento traduce esa misma palabra como desobedecer o no creer. Son dos verdades intercambiables. Pablo habla al mundo de incrédulos, hijos de desobediencia, les menciona. La incredulidad es equivalente a la desobediencia. En Efesios capítulo 5, versículo 6, Pablo advierte al creyente diciendo: «Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia». Aquí, entonces, se ve a Dios estrechando sus manos hacia un pueblo desobediente, una nación que rehúsa a creer, que es rebelde y hasta el día de hoy rechaza creer. Ellos simplemente no quieren ver la evidencia que Dios proveyó. Imagine la naturaleza impactante de esta evidencia. Cuando Jesucristo fue crucificado, Dios el Padre hizo algo que debía haber sacudido profundamente a cada judío que escuchaba las noticias.
usted recordará que ni bien Jesús pronunció sus últimas palabras, como dice Marcos 15, 37 y 38, donde leemos esta porción, dice allí la Biblia: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Este era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Por siglos, el lugar santísimo era imposible de acceder. Era un lugar exclusivo que solo el sumo sacerdote podía visitar. Nadie tenía acceso a la presencia de Dios. Sin embargo, ahora el velo ha sido rasgado de arriba abajo. Este velo tenía aproximadamente unos 20 metros de largo. Ningún hombre podía haber hecho esto a menos que tuviera andamios y escaleras. También se nos dice que sucedió en el momento en que se hacían los sacrificios. ¿Se imagina el sonido que debe haber hecho esto? Y lo que debe haber sido ver algo así suceder. Esto significaba que ahora había acceso al lugar santísimo. Todos los creyentes son ahora sacerdotes, según 1 de Pedro 2:9, con acceso directo a la santa presencia de Dios por la fe en Jesucristo, como dice Hebreos 10:19. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho en ese momento? Mire lo que sucedió. Y ahora pensamos, ¿qué hacemos? Ya sé, hagamos una costura nueva y pretendamos que nunca sucedió nada. Muchos de nosotros hacemos eso. Nos gusta nuestra religión, por favor, no la vayamos a arruinar. Que alguien consiga unos carreteles de hilo y agujas y vamos a comenzar. Eso es exactamente lo que hicieron. Lo cosieron de nuevo y continuaron con sus sacrificios y rituales religiosos. Dice la palabra: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. Sin embargo, la cosa se pone peor. El segundo tema en este cuadro que estamos mencionando aquí de una nación desafiante no es solamente desobediencia, sino también, en segundo lugar, obstinación. Dice allí la Biblia: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La palabra contradictor es la palabra griega antilegonta, o literalmente en castellano sería anti-hablar. En otras palabras, el incrédulo no solo no cree en Jesús, sino que también habla en contra de él. El famoso filósofo Nietzsche escribió lo siguiente: quiero proferir una maldición contra el cristianismo. El cristianismo es una mancha inmortal en la humanidad. Otros ateos siguieron a este filósofo, tal como Freud o Marx, quien creía que la religión era una simple fantasía de creación humana. Una publicación reciente le dedicó unas cuantas páginas a un biólogo molecular llamado Drean Hammer, que trabaja para el Instituto Nacional del Cáncer en los Estados Unidos. Hammer escribió un libro titulado El gen de Dios, en el cual dice que nuestro profundo sentimiento de espiritualidad se debe probablemente a un pico de químicos cerebrales comandados por nuestro ADN. Dios, él concluye, es un artefacto inventado por nuestro cerebro. ¿Por qué es que el hombre está tan interesado en denigrar a Dios? ¿Por qué no dejar a Dios tranquilo? Pablo nos da una respuesta diciendo que el corazón humano no solo es desobediente a Dios, sino que también es obstinado. Debe de contradecir a Dios. ¿Por qué es que nadie produce una película que diga que Buda era homosexual? ¿O que jamás fue su intención enseñar el camino de la iluminación, sino que estaba equivocado y solo era un buen maestro, una persona moral? ¿Por qué es que la gente usa el nombre de Dios para insultar? ¿Por qué lo usan en vano? Si yo fuera Dios, haría algo al respecto, se lo puedo asegurar. Él lo hizo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Dice la Biblia, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esto no solo se aplica a la nación de Israel, que es el grupo de personas en mente, porque ellos rechazaron al Mesías, sino que también lo hicieron los gentiles. Israel rehusó creer, el mundo también. Israel habla en contra de Cristo, el mundo también. La noticia maravillosa es esta: Dios aún tiene los brazos extendidos, aún no los ha bajado, ni se le han caído. La invitación aún sigue vigente. Entonces, permítame ahora mostrarle las invitaciones de parte de Dios. Pensé en distintos tipos de invitaciones que Dios daría en la actualidad. Digamos que estas son varias aplicaciones de esta invitación universal, tanto a judíos como a gentiles. Primero, Dios le estrecha sus manos a aquellos que están cansados de vivir religiosamente. Jesucristo dijo en una oportunidad, tal como lo leemos en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». En otras palabras, usted que está cansado del yugo de la religión, las demandas pesadas de los rituales, la pesada carga de tratar de hacer más buenas obras que malas, esperando que esa montaña de buenas obras tape su pecado y Dios no lo vea, a usted Dios le está haciendo una invitación. El Evangelio es una invitación no de requerimientos y reglas o rituales, sino que es una invitación a una relación que es personal. Para aquellos de ustedes que me están escuchando en este momento, que están cansados de tratar de cumplir con su religión, las manos de Dios están estrechadas. Y recuerde, están estrechadas hacia personas desobedientes, obstinados y pecadores. Pero en segundo lugar, Dios estrecha las manos hacia aquellos que no solo están cansados de cumplir con la religión, sino aquejosos que huyen en religiones. Él ofrece un tratado de paz tanto a los renegados rebeldes como a los obstinados. Ese tratado de paz tiene forma de cruz. El mismo profeta que Pablo cita en Romanos 10, cita a Dios dando una invitación especial. Isaías dice, en el capítulo 1, versículo 18, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». ¡Qué pasaje más maravilloso! La semana pasada tuvimos visitas. Se trataba de una familia que vive en otra provincia y tiene 5 chicos maravillosos. Tuvimos un hermoso tiempo juntos. Ahora, el día en que se iban, mientras nosotros los saludábamos uno a uno, uno de los pequeños entró corriendo a la casa. Él tenía barro en sus zapatos. Ahora tenemos un recordatorio permanente de su visita en nuestra alfombra, se lo puedo decir de todo corazón. Si usted viene a mi casa, tal vez lo va a ver, pero yo lo veo todos los días, porque traté de sacar esa mancha con todos los productos que encontré en el supermercado, pero no pude borrarla por completo. Dios dice, usted tiene recordatorios permanentes del pasado, manchas permanentes en su registro. Yo me encargo de eso, dice Dios. Él dice, voy a hacer que la condición de su corazón sea como la de la blanca nieve recién caída. Va a quedar sin mancha alguna como la lana blanca. No importa lo que usted haya hecho, no importa cuán lleno de pecado esté su pasado, no importa cuán pesada sea la carga. Él está frente suyo y le dice, tal como lo hizo con Tomás, mira mis manos. En otras palabras, fui herido por ti y he escogido quedarme con estas heridas para que me recuerden eternamente mi amor por ti. Mi amigo, con un Dios así, un Dios con manos así, ¿puede hacer alguna otra cosa que no sea caer a sus pies y decir, mi Señor y mi Dios? Pero sigamos avanzando. En tercer lugar, Él extiende sus manos hacia el creyente que está cansado de andar con sus propias fuerzas.
de servir con sus recursos propios. La mano de Dios no solo redime, sino que refresca, redirige y fortalece. ¿No es esta una invitación también para nosotros? Los creyentes que pueden ser obstinados también, ¿no es así? El responderle a Dios está en el corazón de cada uno de nosotros. El alejarnos está en nuestra naturaleza. Uno de mis himnos favoritos es una oración que me recuerda que debo regresar a la mano de Dios, la fortaleza y el propósito de Dios. William Williams, un predicador galés amigo de George Whitefield y de Juan Wesley, escribió las siguientes palabras en un himno de su autoría. Él dice así: «Guíame, oh Jehová, como a un peregrino en esta tierra estéril. Soy débil, pero tú eres todopoderoso. Guíame con tu mano poderosa». Cuántas gracias le doy a Dios porque me ha dado la mano todo el día, cuando soy una persona rebelde y obstinada.